Bienvenidos a El Debate. Hoy nos metemos de lleno en unas medidas económicas recientes en Argentina que la verdad están dando mucho que hablar. Hablamos de la eliminación temporal de las retenciones al agro y también de este fuerte anuncio de apoyo financiero de Estados Unidos y organismos internacionales al gobierno de Javier Milei. Exacto. Y estas acciones, bueno, generaron, es cierto, bastante euforia en los mercados, ¿no? Se vio en los bonos, en la caída del dólar paralelo, pero al mismo tiempo abren preguntas importantes, ¿no? Preguntas sobre la sostenibilidad, sobre qué implican realmente a mediano plazo. La pregunta central que vamos a tratar de responder hoy, mirando la información que tenemos, es: ¿son una oportunidad real para estabilizar la economía argentina de forma duradera? ¿O es más bien un salvataje, digamos, de corto plazo con costos y riesgos futuros que podrían ser, bueno, bastante altos? Precisamente, mi punto va a ser que esas acciones son un paso audaz, pragmático, necesario en un momento muy crítico, y están potenciadas por un respaldo internacional que yo diría es casi sin precedentes. Eso crea una ventana única para hacer reformas estructurales que vienen postergándose. Y yo por mi lado voy a argumentar que son medidas más bien cortoplacistas, que sí, alivian la presión ahora mismo, pero nos recuerdan un poco a estrategias del pasado, ¿no? Con costos fiscales, costos distributivos importantes, y que, en el fondo, no resuelven los problemas estructurales de Argentina. Dependen demasiado, me parece, de un rescate que viene de afuera. Bueno, arranquemos entonces. Desde mi punto de vista, las medidas que se anunciaron son una acción pragmática, muy decidida, casi te diría quirúrgica, en un momento crítico, realmente crítico para la economía. Y no podemos de verdad subestimar la magnitud del apoyo internacional. Escuchar al Tesoro de Estados Unidos decir «haremos lo que sea necesario», eso marca un antes y un después. La baja a cero de las retenciones sí, es temporal, hasta el 31 de octubre, pero tiene un objetivo clarísimo y muy potente: asegurar que entren unos 7.000 millones de dólares de las exportaciones. Esa inyección de divisas es vital para estabilizar ya mismo el mercado cambiario. Y ya lo estamos viendo, ¿eh? El dólar financiero bajando de los 1.450 pesos, los bonos, las acciones argentinas recuperando fuerte, el riesgo país cayendo, como grande y contundente, y esto es crucial, sin condiciones explícitas de la Casa Blanca, más el FMI acompañando. Bueno, eso descomprime muchísimo los vencimientos de deuda y genera una confianza que es indispensable. Esto arma lo que algunos economistas, creo que Carlos Rodríguez lo mencionaba en sus análisis, llaman una oportunidad óptima. ¿Óptima para qué? Bueno, para encarar las reformas estructurales que llevamos años postergando. Ir decididamente a una flotación cambiaria libre, sacar el cepo, sacar las restricciones que ahogan la economía y que el Banco Central pueda acumular reservas de verdad. Se trata de romper, de una vez, con esa dependencia crónica de los parches financieros. Y el pragmatismo de bajar retenciones a cero, que sí, puede sonar heterodoxo para este gobierno, demuestra una voluntad de usar todas las herramientas para estabilizar. Oportunidad del pragmatismo. Pero mi lectura es bastante distinta. Yo veo estas medidas no tanto como una iniciativa estratégica pensada, sino más bien como un rescate, sí, un rescate obligado por fallas anteriores en el propio diseño del programa económico. Estamos recurriendo otra vez en la historia argentina a soluciones de emergencia. Dan alivio ahora, sí, pero a costa de generar nuevos problemas y riesgos a futuro. La baja de retenciones a cero es, bueno, como advertía Guillermo Mondino, es el clásico pan para hoy, hambre para mañana. Nadie niega que va a facilitar que entren esos 7.000 millones de dólares antes de fin de octubre. ¿Pero a qué costo? Primero, como decíamos, genera un vacío de divisas muy grande a partir del 1 de noviembre y hasta la próxima cosecha gruesa, allá por abril. ¿Y cómo se cubre eso? Segundo, el costo fiscal directo es enorme. Hablamos de 2 billones de pesos que el Estado no va a recaudar. Y esto, paradójicamente, demuestra que sí había un margen fiscal que antes se negaba, quizás por, bueno, lo que algunos analistas llamaron emperramiento político en no tocar las retenciones. Tercero, la cuestión distributiva. No es un tema menor. Gente del sector agropecuario como Germán Iturriza o Marcos Pereda plantearon dudas serias, ¿eh? ¿Quién se queda realmente con el beneficio de esta medida tan excepcional?
cuánto de ese precio real llega de verdad al productor y cuánto se concentra en las grandes exportadoras multinacionales que tienen un poder de negociación, bueno, enorme, en esta ventana de liquidación tan corta. Y sobre el apoyo internacional, sí, es fuerte, pero que se necesite cada pocos meses un salvataje así ya es una señal preocupante en sí misma. Indica que el plan económico no genera confianza por sí solo, que necesita estos empujones externos periódicamente. Y eso, claro, erosiona la credibilidad. No se expone al riesgo de estar comprando estabilidad ahora con más deuda a futuro, sobre todo si no viene acompañado de cambios profundos y creíbles en la política económica interna y fundamentalmente en la capacidad de generar gobernabilidad, consensos políticos. No podemos olvidar las críticas durísimas que el propio Javier Milei hacía en el pasado a rescates financieros muy parecidos. Esta dependencia del shock y la ayuda externa sugiere que falta consolidar un programa económico que sea sostenible de verdad, autónomo. Entiendo las objeciones, sobre todo lo de la sostenibilidad y los costos, pero no podemos minimizar el impacto inmediato y yo diría necesario de la quita de retenciones. La efectividad para el objetivo número 1, que entren dólares masivamente ya, es difícil de discutir. Logra anclar las expectativas cambiarias justo cuando había mucha tensión y el incentivo para liquidar es potentísimo. Los análisis técnicos que vimos muestran que el precio de la soja con retenciones cero llega al nivel real más alto de los últimos 25 años. Eso es un estímulo concreto, directo. Y si bien la medida es temporal, no hay que verla aislada. Puede ser un puente hacia una eliminación definitiva o una baja sustancial y permanente de las retenciones. Si las condiciones macro mejoran como resultado de esto y otras cosas. Funciona como un shock para pasar una crisis, desactivando presiones devaluatorias ya mismo y ganando un tiempo que es valiosísimo. Estabilizar el frente externo. En un país con necesidades sociales urgentes y un déficit que se supone que queremos controlar. ¿Es la forma más eficiente de usar esos recursos fiscales? Segundo, la distribución del beneficio sigue siendo un interrogante grande. Las dudas de Iturriza y Pereda son válidas. ¿Estamos seguros de que esto llega al productor agropecuario o va a engrosar principalmente los márgenes de unas pocas grandes exportadoras que controlan la logística, el acceso a los mercados y que aprovechan la urgencia de esta ventana de 40 días? Tercero, el efecto hambre para mañana que mencionaba Mondino es un riesgo real. Crear una sequía artificial de divisas desde noviembre hasta abril puede generar nuevas presiones sobre el dólar en el futuro cercano, obligando quizás a nuevas medidas de emergencia. Cuarto, no podemos ignorar el posible impacto inflacionario interno. Si sube mucho el precio de insumos clave como la soja y el maíz por esta medida, no podría trasladarse a los costos de producción de sectores como pollo, cerdos o la harina, afectando el precio final de alimentos básicos. Y por último, la inconsistencia política. Es notable. Se criticó muy duramente el esquema del dólar soja del gobierno anterior, de Massa, y ahora se aplica una medida que, aunque más drástica por ser retenciones cero, tiene la misma lógica, ofrecer un tipo de cambio preferencial temporal para que liquiden. Esto puede generar confusión sobre la coherencia de la política. Es un ángulo interesante, sí, aunque yo lo veo distinto. La comparación con el dólar soja me parece un poco superficial, no captura la esencia de este momento. Acá no es solo un tipo de cambio diferencial, es eliminar completamente un impuesto distorsivo, aunque sea por un tiempo. Es una señal mucho más profunda para el sector productivo y los mercados. Y fundamentalmente, esta medida viene con un respaldo externo explícito, contundente, que la gestión anterior ni soñaba tener. Ese respaldo internacional es el factor clave, el diferencial. Hay que dimensionar bien lo inédito del compromiso de EU. El whatever it takes de Bessent y la aclaración de que el apoyo será grande, contundente y sin condiciones explícitas de la Casa Blanca, eso va más allá de la coyuntura electoral. El propio Mondino, que suele ser crítico, lo llamó extraordinario. Este paraguas financiero podría potencialmente dar una estabilidad externa por los próximos 2 años. Algo que, por ejemplo, el gobierno de Macri no consiguió. Recordemos que el apoyo del FMI a Macri se retiró antes del fin de su mandato, lo dejó expuesto. La base a actuar con este nivel de compromiso de Estados Unidos y el FMI parece mucho más sólida, más duradera, ofrece un margen de maniobra mucho mayor para encarar las reformas estructurales sin la presión de los vencimientos de deuda encima.
Respeto el argumento sobre la fortaleza del apoyo, pero no me convence del todo como lo interpretas. Que el apoyo sea fuerte no lo niego, pero que haga falta recurrir a un rescate financiero de esta magnitud cada pocos meses, eso es en sí mismo una evidencia preocupante de la debilidad estructural del programa económico. Que Bessent diga sin condiciones explícitas es una señal política importante, claro, para fortalecer al gobierno. Pero ¿es realista pensar que no hay expectativas o condiciones implícitas? El mismo Mondino, en sus análisis, se preguntaba si este apoyo no implicaría, de hecho, un retorno forzado al espíritu original del acuerdo con el FMI, del cual el gobierno se había apartado un poco. O sea, un compromiso renovado con políticas de estabilización más ortodoxas, ir más rápido a la flotación cambiaria, acumular reservas de forma más verificable. Además, sigue habiendo bastante incertidumbre sobre cuánto apoyo es realmente y cómo va a ser. Las declaraciones del embajador Wertheim desmintiendo la cifra de $30,000 millones que circuló al principio, muestran esa indefinición. Y no podemos ignorar el riesgo político. ¿Qué pasa si este apoyo externo se empieza a percibir adentro o afuera como condicionado a un resultado electoral? O si siguen los problemas de gobernabilidad, las dificultades para pasar leyes clave en el Congreso. El respaldo financiero internacional, por más fuerte que sea, no resuelve solo la necesidad imperiosa de construir consensos políticos internos y demostrar capacidad de gestión. Sin eso, la estabilidad comprada puede ser muy corta. Justamente por esos riesgos políticos y la necesidad de actuar rápido es que este apoyo externo, combinado con la inyección de dólares de las retenciones cero, crea lo que yo llamé el momento ideal para hacer los cambios de régimen económico que Argentina necesita ya. Con un horizonte financiero más despejado gracias a este respaldo y una oferta de dólares más fuerte temporalmente, se dan las condiciones técnicas para dejar atrás de una vez los controles de cambio, las bandas administradas, que ya demostraron 1000 veces que no funcionan, que son costosos, que generan inestabilidad. Esta es la oportunidad concreta para ir hacia una flotación cambiaria de verdad libre, o al menos mucho más flexible, que el Banco Central pueda por fin acumular reservas genuinas comprando en el mercado y no con DNUs o medidas excepcionales. Es el camino para liberar las fuerzas productivas, sacando trabas, distorsiones, romper la dinámica perversa de crisis recurrentes que se financian con parches estatales o deuda de emergencia. Es exactamente la hoja de ruta que marcaba Rodríguez. Usar este apoyo extraordinario no para mantener todo igual, sino para catalizar un cambio drástico, estructural y, esperemos, sostenible, hacia un régimen económico más normal, más predecible. Esa es una visión posible, claro, pero ¿consideraste la persistencia histórica del miedo a flotar en la política económica argentina? El propio Mondino identificó clarito esta aversión dentro del equipo económico actual. Más allá de la oportunidad técnica, que sin duda existe, está realmente la voluntad política firme y sobre todo la capacidad de gestión para implementar y sostener un cambio tan profundo como liberalizar del todo el mercado cambiario. Vimos incluso en esta administración idas y vueltas, errores no forzados en política monetaria y cambiaria. Recordemos la eliminación un poco confusa de las LEFI o la falta de metas claras y comunicación coherente que en algunos momentos generaron ruido e inestabilidad. Sin un plan de estabilización integral, creíble, comunicado con absoluta claridad, y respaldado por una gestión económica consistente y por la gobernabilidad política indispensable para sostenerlo. El apoyo externo corre el riesgo enorme de ser otra vez solo un salvavidas temporal. Podría hasta ser contraproducente si esos dólares frescos se usan, como ya pasó trágicamente en Argentina, para defender un tipo de cambio artificialmente bajo, un ancla transitoria, en vez de usarse para reestructurar deuda de forma sostenible o acumular reservas de verdad y a largo plazo. La oportunidad técnica puede estar en los papeles, pero llevarla a la práctica con éxito en la compleja realidad argentina sigue siendo muy incierto.
depende crucialmente de la pericia y la determinación política. Bueno, para cerrar mi posición, creo que la combinación de estas medidas drásticas, como la quita temporal de retenciones, junto a un apoyo internacional que es histórico por su fuerza y su aparente falta de condiciones explícitas, le da a Argentina una ventana de oportunidad única, yo diría irrepetible. Permiten ya mismo estabilizar la economía, superar una coyuntura crítica que amenazaba con irse de las manos, pero más importante todavía, crean las condiciones financieras y de confianza para poder hacer las reformas estructurales de fondo, como liberalizar y unificar el tipo de cambio, que son indispensables para poner al país en un camino de crecimiento sostenible, superando las limitaciones y los errores del pasado reciente. Es una apuesta fuerte, sí, pero creo que necesaria. Y yo, por mi parte, reafirmo mi preocupación principal. Veo un alivio financiero ahora que podría salir muy caro a mediano plazo. Repite patrones históricos de soluciones de emergencia que no van a la raíz de la inestabilidad crónica argentina. La baja de retenciones genera distorsiones fiscales, cambiarias y potencialmente inflacionarias importantes, y todavía no vimos todos sus efectos. El apoyo externo, que sin duda es valioso y necesario ahora, no puede por sí solo garantizar el éxito, sino va de la mano de un cambio profundo, creíble y políticamente sostenible en la orientación de la política económica y fundamentalmente en la capacidad del gobierno para generar los consensos que hacen falta para implementarla y sostenerla. La efectividad real de estas medidas, para mí, pende de un hilo. Está atada a decisiones futuras que todavía son inciertas y a la compleja dinámica política del país. Queda claro entonces la complejidad del escenario. La interpretación de estos eventos tan significativos admite, como vimos, miradas distintas, ambas, creo, sustentadas en argumentos y datos del material que discutimos. Ciertamente. El camino que siga la economía argentina en los próximos meses, en los próximos años, va a depender críticamente de las decisiones de política económica y de la habilidad política para llevarlas adelante. El material que analizamos hoy ofrece sin duda muchas aristas, muchos elementos de juicio para seguir pensando en las enormes implicaciones de este momento tan crucial, dejando al oyente, claro, la tarea de sopesar los argumentos y formar su propia conclusión.